Bueno, buenas a todos. Necesito que me confirmen si el volumen está bien del micrófono antes de empezar. ¿Sí? Listo, Jairo. Bueno, miren. Listo, José, todo bien. Entonces, miren. Hay una leve diferencia entre lo que yo estoy diciendo y el tiempo en el que le llega a ustedes por la herramienta que estoy utilizando. Sin embargo, las preguntas que tengan las voy a estar viendo siempre ahí en la pantalla. Entonces, cuando tengan una pregunta, solamente la escriben. Entonces, vamos a empezar con respecto a si la sesión va a estar grabada o no. Sí, la sesión sí va a estar grabada. Yo la voy a dejar. Inclusive al correo que suministraron en el formulario, les voy a enviar el link del video para que lo revisen cuando estén estudiando en el proceso de estudio. ¿Ya? En su proceso de estudio, revisen el video. Y bueno, vamos a empezar entonces. Antes de comenzar, ¿me confirman si todo está bien? ¿Ya? Si todo está bien. ¿Sí? ¿Todo está bien? No. Mira a ver si la resolución, Stephanie, la resolución la tienes a 1080p. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema que vamos a tratar acá, yo les hice unas preguntitas sobre cuál es el tema que querían reforzar. Ganó el tema del algoritmo Dijkstra, que en últimas es la asignación de una cantidad de viajes a una red previamente dada, de acuerdo a un criterio. El criterio que vamos a ver nosotros se denomina rutas mínimas. Listo, todo bien, Luis. Entonces, se le conoce como el algoritmo Dijkstra no porque nosotros vamos a tener que programar algo, a pesar de que este algoritmo ya está, si lo buscan en internet esto ya está más que hecho. No lo vamos a hacer en el parcial como que una programación ni nada, es simplemente una serie de pasos sistemáticos que tenemos que seguir, literal como una prueba de escritorio, paso por paso, repetitivo, hasta llegar al resultado. Como teoría básica para poder realizar estos ejercicios de Dijkstra, de algoritmo de rutas mínimas, necesitamos saber ciertos conceptos. Lo primero es, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de nodos conectados por arcos. Cada uno de ellos tiene unas características. Por ejemplo, de los nodos son de donde salen o entran viajes. Es decir, salen de A para llegar a B por este arco. Las características de los arcos usualmente se dan en términos de peso o en términos de tiempo. Es decir, una persona que utilice este arco y llámese arco medio de transporte, ¿ya? Llámese arco carretera o alguna conexión entre dos puntos, el usar un arco, como el transporte no es instantáneo, siempre voy a generar un gasto, bien sea monetario, por ejemplo, si es un servicio público, tengo que utilizarlo y tengo que pagar una tarifa. ¿Qué más, José? Y como el transporte no es instantáneo, siempre se va a incurrir en el tiempo, en un gasto de tiempo. Entonces, esas características de costo y tiempo están asociadas al arco. El arco es el que tiene esas características. Entonces, lo que busca el algoritmo de rutas mínimas es cuál es la ruta saliendo desde un nodo, pongámosle desde A, cuál es la ruta mínima hasta todos los demás. Teniendo en cuenta
que cada arco, es decir, cada lineecita, por decirlo así, va a tener un atributo asociado. Ese atributo asociado va a estar en términos de costo o en términos de tiempo. Esta etapa es la etapa 4, que se le conoce como etapa 4, asignación de viajes. Nosotros vamos a asignar una cantidad de viajes a unos arcos. Sin embargo, para este tema existen dos tipos de casos. El caso cuando no vamos a considerar la congestión, el cual es este, y el caso donde sí vamos a tener en cuenta la congestión, el cual es otro tema. Nos vamos a enfrascar hoy en asignación sin congestión, sin congestión. Entonces, cada uno de los arcos va a tener un atributo, por ejemplo, 2, 1, 7. ¿Qué significará eso? Ya las condiciones del enunciado me lo dirán. 2, 1 o 7 si son unidades de pesos, unidades de miles de pesos, o si esos son minutos u horas. Es decir, 2 unidades de gasto, 1 unidad de gasto, 7 unidades de gasto. El algoritmo lo único que hace es que encuentra cuál es la ruta desde un punto, y esto es súper importante, hacia todos los demás. Desde un punto de la red hacia todos los demás, desde un nodo de la red hacia todos los demás. Hago bastante hincapié en esto, en el que el algoritmo encuentra la ruta mínima desde un punto hacia todos los demás, porque por algún motivo los estudiantes tienen asociado que el algoritmo encuentra la ruta mínima desde el que está a la izquierda al que está más lejos. Y eso no es así. Lo encuentra desde A, la ruta mínima para ir desde A hacia todos los demás, o desde C hacia todos los demás, o desde B hacia todos los demás, pero incluyen todos los demás. Repito, los estudiantes piensan que este algoritmo da desde A hacia el D, porque el D como que se ve más lejano, entonces ¿cuál es la ruta más corta hacia D? No, el algoritmo da tanto el de D como el de B y como el de C. O sea, la ruta mínima desde A hacia todos los demás, o desde C hacia todos los demás. Eso me lo indicará el enunciado. El algoritmo, de acuerdo a una serie de pasos sucesivos, va a encontrar que la mejor manera de asignar esos viajes desde A hacia todos los demás va a ser para C utilizando este arco, y para B utilizando este arco y este. Y la asignación de viajes se realizará solamente teniendo en cuenta estos dos arcos, porque este no es atractivo para los usuarios y nunca lo van a utilizar por el valor que tenía del gasto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estar manipulando una red, viéndole las características del gasto que se tiene de utilizar esa red y encontrar nuestras rutas atractivas desde A hacia todos los demás, no solamente hacia el más lejano. Dice, se tiene esta ruta, esta red que ven aquí. Se tiene en la red unos 4 nodos. Cada uno, la red se encuentra compuesta por unos arcos. Cada arco tiene una característica. Mírenla aquí. Voy a abrir otro documento para mostrarle más arcos. Todos los que están acá son arcos. Y cuando ustedes en su parcial vean una ruta de estas características, es porque tienen que utilizar el algoritmo Dijkstra. Todos estos son redes que se componen de arcos y nodos. Cada arco tiene una característica. Mírenla aquí. El arco DG tiene esta característica. 3 unidades del gasto que me contextualice el problema. Sin embargo, escogí este ejercicio porque no solamente tiene una característica, sino que tiene 3 características. Y dice, las características son el tiempo de viaje en minutos por cada arco. Seguidamente tiene el tiempo de espera, es el segundo valor que está allí. Por ejemplo, aquí tiene un tiempo de espera 0. Aquí se tiene un tiempo de espera de 1. Y cuenta también con una característica de el costo de operación al usar el arco y en miles de pesos. A mis estudiantes siempre les digo, miren,
tienen que tener muy en cuenta las unidades con las que le están dando las variables. Usualmente estos ejercicios, para hacerlos más compactos, utilizan el costo en miles de pesos o en cientos de pesos. Tienen que tener en cuenta que este 1.7 en verdad son 1.700 pesos. Es decir, multiplicar el valorcito por 1000. Luego dice, se considera que la valoración del tiempo de viaje por parte de los usuarios es homogénea e igual a 70 pesos el minuto. Eso quiere decir que una persona A o una persona B valoran el tiempo exactamente igual y les cuesta cada tiempo gastado 70 pesos el minuto. La valoración del tiempo de espera es 3 veces mayor que la del tiempo de viaje. ¿Qué me están diciendo acá? Que no me están dando directamente el costo, pero me están dando que el costo es 3 veces los 70, 200 pesos el minuto. A. Determine la asignación de viajes por arco de la red usando el algoritmo Dijkstra para rutas mínimas desde el nodo A hacia todos los demás. Miren, esto que dice aquí, desde el nodo tal hacia todos los demás, lo tiene que incluir el enunciado, porque el algoritmo Dijkstra necesita que se le suministre cuál es el nodo inicial y lo vamos a llamar el nodo raíz. ¿Cuál va a ser ese nodo raíz de donde van a estar saliendo esos viajes? Para este que vamos a hacer, el nodo raíz es el A. Les voy a mostrar otros. Encuentre las rutas mínimas desde el nodo A hacia todos los nodos restantes. O sea, aquí nuestra raíz va a ser A. Y en todos lo dicen. Este lo saqué de acá. En todos lo dicen. Sin embargo, hay ciertos parciales donde no lo dicen, pero ya les voy a decir por qué no lo dicen. Entonces dice, determine la asignación de viajes por arco. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a asignar una cantidad de viajes que está aquí. Esta cantidad de viajes la vamos a asignar a una red de transporte que es esta que está acá, utilizando el criterio de las rutas mínimas, que es el algoritmo Dijkstra. Lo que tenemos por acá, entonces, es la famosa matriz origen-destino, donde no está de más recordarles que estos son los orígenes y estos son los destinos. Desde A hacia A no se reportan viajes. Desde el nodo A hacia B, quieren viajar 15 personas. Sin embargo, esas 15 personas lo pueden hacer por este arco o por aquí y ya. De A a C quieren viajar 22 personas. Sin embargo, esas 22 personas lo pueden hacer por aquí o por acá o por cualquier combinación que encontremos en la red. Dependiendo a qué tan compleja sea la red, va a ser fácilmente determinable pues a simple vista. Desde A hacia D quieren viajar 34 personas. Entonces, lo que nos han suministrado acá es una matriz de origen-destino completa de todos los nodos, incluyendo los demás que ni siquiera vamos a utilizar. Desde C hacia A quieren viajar 26 personas. Sin embargo, cuando a mí me dicen que determine la asignación de viajes por arco desde el nodo A, solamente voy a tener en cuenta aquellos viajes que salen del nodo raíz, los cuales son 15, 22 y 34. Por ejemplo, en este enunciado, para no ponérselos a leer, no dicen absolutamente nada de desde el nodo A hacia todos los demás. No lo dicen. Sin embargo, la única información que tengo de la matriz origen-destino es la cantidad de viajes que salen desde A hacia todos los demás. Entonces, por eso el enunciado no dice que lo tienes que hacer desde A. Por ejemplo, aquí sí lo aclaran, aquí tampoco, pero el único dato que me dan en la matriz origen-destino es desde 1. Me imagino que 1 será el A, aquí. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro nodo raíz. Y aquí lo dice explícitamente, desde el nodo A hacia todos los demás. ¿Por qué? Porque hay ciertos parciales que perfectamente al estudiante A le preguntan por el nodo A, al estudiante B le cambian esta palabrita, esta letrica, desde el nodo B hacia todos los demás y ya el ejercicio es completamente diferente. Cada vez que yo seleccione una raíz diferente, la respuesta va a ser totalmente diferente. La asignación de viajes va a ser diferente. Entonces, hay veces que los profesores brindan
toda la matriz origen-destino para tener la libertad de ellos ir variando desde el nodo A, desde el nodo B, del nodo C, y eso va a ser totalmente diferente. No la ejecución, pero sí la respuesta. La ejecución del algoritmo es completamente sencilla y si sale este punto debe estar ganado este punto. Paso 1, identificar nuestro nodo raíz. Listo. Paso 2, vamos a identificar cuáles las características que definen nuestros arcos. Para este caso, yo tengo 3 características: tiempo de viaje, tiempo de espera y costo. Entonces, el criterio que dice aquí, rutas mínimas, puede ser la ruta de mínima distancia o la ruta de mínimo costo. Aquí en transporte vamos a trabajar con costo, a menos de que acá les pongan una distancia que este nodo tiene tantos kilómetros y les den un costo por kilómetro. A lo que voy es, lo segundo que tenemos que hacer es identificar nuestra característica del nodo. Acá tenemos 3, sin embargo nos tenemos que quedar con una sola. Y no va a ser o esta, o esta, o esta, va a ser las 3. Es decir, el costo total de ir por ese nodo. Porque ir por ese nodo me gasta tiempo de viaje de 14 minutos, me gasta un tiempo de espera de 2 y además me cuesta 1.700 pesos. Sin embargo, hay otros ejercicios, por ejemplo esto, que dicen, y los costos de viajar por cada arco están en miles de pesos. Entonces estos son 3.000, 2.000 y no tienen más atributos. El arco no tiene más atributos. Entonces aquí no hay que hacer, no, hay que volarse este paso 2 de identificar cuál es nuestra característica del arco, porque aquí ya la tenemos. Sin embargo, cuando tengamos este tipo de casos, tenemos que utilizar solamente un valor. Y repito, no va a ser solamente el tiempo de viaje o solamente el tiempo de espera o solamente el costo. Va a ser el gasto total, el costo total. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es la conversión de cada uno de los arcos y dejar un solo valor. Empecemos con el arco AB. Entonces me dice que tiene un tiempo de viaje de 14 minutos. Tiene un tiempo de espera de 2 minutos y tiene un costo de 1.7. Se lo voy a dejar así, 1.7. Sin embargo, las unidades no son compatibles para que esa suma pueda existir. Como ya saben, siempre en el transporte el gasto se va a medir una parte en tiempo y una parte monetaria, y el costo total tiene la interacción de esas dos, y para eso existen unos factorcitos que transforman todo el costo total en términos de pesos o todo el costo total en términos de minutos. Con cualquiera que nosotros nos quedemos va a estar bien el enunciado, el ejercicio, la respuesta. Es decir, podemos quedarnos con la característica de costo total y expresamos todo esto en pesos, o podemos quedarnos con una sola característica que va a decir tiempo total. Y lo que vamos a hacer es que vamos a expresar este 1.7, que no se les olviden, está en miles de pesos, en términos de minutos, y lo vamos a sumar a estos de acá. Entonces quiero que entiendan lo siguiente. Existe una confusión por los estudiantes porque no pueden asociar cómo yo voy a sumar 16 minutos con 1.700 pesos. ¿Cómo es que voy a sumar esas cosas? Y se confunden. Resulta que al nosotros sumarlo, cuando nosotros estamos sumando un aporte de tiempo y un aporte monetario, lo que estamos consiguiendo en últimas es el gasto total de utilizar ese arco. Y no tiene ningún problema el sumar el 1.700 con los 16 minutos. Sin embargo, tienen que estar en las mismas unidades para que la suma pueda existir. Por eso es que les digo que tenemos la opción de pasar todos a minuto o todo a pesos. Entonces yo soy el que decide si paso estos dos valores a pesos o solamente este valor a minutos.
Y para cuestión y la decisión que tomen, con tal de que los cálculos estén bien realizados por calculadora, va a estar exactamente igual si trabajo todo en pesos o si trabajo todo en tiempo. Voy a trabajar todo en tiempo. Entonces, para transformar este 1.7 en minutos, necesito utilizar el valor del tiempo, que es este que está aquí. No. No puedo hacer eso. No voy a pasar todo no voy a pasar esto a minutos, voy a pasar todo a pesos. ¿Por qué voy a pasar todo a pesos? Voy a pasar todo a pesos por la información que me brindan acá. La valoración del tiempo de espera es 3 veces mayor que la del tiempo de viaje. Entonces voy a hacer eso que me están diciendo. Voy a transformar mis 14, 2 y lo voy a sumar con el 1700. ¿Por qué 1700? Porque me dice el enunciado que costo I está en miles de pesos. Entonces 1.7 por 1000 están ahí los 1700. Voy a colocar esto aquí por 1000. Entonces me dicen que se considera que la valoración del tiempo es igual a 70 pesos el minuto. Entonces yo tengo un tiempo de viaje de 14 por 70. Voy a hacer aquí 14 minutos por 70 pesos el minuto. Me da en pesos. Esto ya está en pesos. Y dice, las personas valoran el tiempo de espera 3 veces mayor que el tiempo de viaje. Ese es el pequeño cálculo que tenemos que hacer. Entonces nos diría algo como 14 por 70 más 2 por 3 por 70 más 1700 pesos. Eso me dio 3100. Entonces, la característica que yo voy a utilizar para cada uno de los arcos va a ser una sola y va a ser esta, la de 3100, la que tiene la contribución de los minutos, tiempo de viaje, tiempo de espera y lo que cuesta utilizar ese arco. Así que aquí ya tenemos esto como 3100. Y este mismo proceso lo tengo que hacer para todos. Sin embargo, como no quería traer aquí algo ya hecho por Excel, lo voy a hacer cada uno de ellos. Voy con el siguiente, AC. 7 por 70 más 1 por 3 por 70 más este también 1700. Esto me dio de 2400. Entonces, trabajar en cientos de pesos o en miles de pesos da exactamente lo mismo. Para hacer el ejercicio un poquito más cómodo, yo voy a trabajar en miles de pesos, así. 3.1. De este lado el nodo tiene la característica de 2.4. Voy con el nodo CD, el que conecta C con D. Eso es 11 por 70 más 2 por 3 por 70 más 1700 pesos. Esto me dio 2890. Arco AD, 18 por 70 más 3 por 3 por 70 más 3000 pesos. $4.890. Este era este. Arco BD. El arco BD es 4 por 70. Recuerden que lo que estoy haciendo es multiplicando el valor del tiempo
por la cantidad de tiempo de viaje, sumándole el valor del tiempo de espera, que los usuarios valoran 3 veces el tiempo de espera. 1700 por acá también. $2400. Esto es 2.4. Me faltan estos dos arcos, el CB y el BC. Entonces, esos serían 5 por 70 más 0 por 3 por 70 más 3000. $3.35 el arco CB y el otro finalmente sería 4 por 70 más 0 por 3 por 70 más 3000. $3280. $3.28. Entonces, tomé este ejercicio porque hay ciertos arcos que no solamente tienen una característica, no solamente tienen tiempo de viaje o distancia o tiempo de espera o costo. Esta red que nos presentaron acá tenía 3 características. Se los presento así para que sepan que tienen que escoger solamente una. O sea, no escoger, tienen que dejar una sola. Y es el valor que tiene en cuenta todo, tanto el tiempo de viaje como tiempo de espera, como el costo asociado a ella. Bueno, listo. Una vez hemos dejado nuestra red con un único valor, vamos a proceder a realizar el algoritmo, la serie de pasos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la serie de pasos? Literalmente vamos a hacer una prueba de escritorio, donde aquí vamos a tener los nodos. ¿Se escoge el menor o cuál? No, mira que yo no escogí, bueno, se escoge el menor. Nosotros vamos a escoger, lo que vamos a hacer es que ya teniendo estos valores, vamos a escoger cómo le sale mejor a las personas para ir desde A hacia B. ¿Será que utilizando 3.1 directamente o 2.4 más 3.35? Obviamente, como esta red es muy pequeñita, está muy trivial y ya se sabe sin ningún algoritmo que para ir de A a B es mejor meterse por aquí, ¿ya? Y visualmente yo puedo identificar para ir a D, por ejemplo, acá me cuesta 2.4 más 2.89 y si me voy directamente de A a D me cuesta 4.89. Eso es menor que meterme por aquí, así que esta va a ser mi respuesta, ¿ya? Sin embargo, los profesores forzan el ejercicio y no les dicen calcule las rutas mínimas, sino que les dicen asigna la cantidad de viajes utilizando el algoritmo Dijkstra. Y claro, cuando las redes son pequeñitas como esta, no hay ningún problema en hacerlo visual, es que se puede hacer visual. Sin embargo, cuando ya yo tengo que llevar el tracking de, bueno, hasta E, sale mejor meterse por aquí cuesta 5 o me meto por acá cuesta 5, si me meto por aquí cuesta no sé cuánto, o si me voy por acá, ya hay que tener en cuenta todas las posibilidades cuando se tiene un arco más grande. De todas maneras, yo creo que me da tiempo para hacer 2 ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el algoritmo? Vamos a escribir acá los nodos. Para este caso tenemos A, B, C y D. Bueno, a escribir los nodos. Vamos a indicar cuál es nuestro nodo raíz. Este es nuestro nodo raíz. Luego, la serie de iteraciones las vamos a ir tabulando, los resultados los vamos a ir tabulando aquí. Sucesivamente aquí. Vamos a armar una tablita donde la primera iteración se le va a conocer como la inicialización de las variables, el inicio de las variables.
El algoritmo tiene en cuenta dos atributos de los arcos. Dos atributos de los arcos. El primero lo vamos a llamar nodo anterior. Nodo anterior va a ser el primero. El segundo lo vamos a llamar costo acumulado. Estos algoritmos también se llaman algoritmos de etiqueta porque esto lo que nosotros tenemos aquí es una etiqueta. Entonces, cada iteración vamos a ir chequeando esa etiqueta y se va a ir reemplazando. Ya lo van a ver, lo voy a hacer esto varias veces. Todos los nodos van a tener esas características. ¿Qué nodo tiene atrás? Y cuál es el costo acumulado hacia ese nodo de allí. Entonces, nuestro nodo raíz, el que nosotros hayamos identificado como nuestro nodo raíz, en el nodo anterior, donde dice aquí, nodo anterior, no vamos a colocar nada, porque la raíz no tiene ningún nodo anterior. Y no me refiero a que porque de A no tiene ninguno acá por atrás. No me refiero a eso. Me refiero a que el de la raíz, así sea que nosotros hayamos tomado B y se vea físicamente que aquí tiene un nodo anterior A, la raíz no tiene ningún nodo anterior. ¿Ok? En la raíz, siempre que nosotros identifiquemos cuál es la pregunta, me están preguntando desde A hacia todos los demás, no le vamos a colocar ningún nodo anterior. A pesar de que fuese C y C tiene el nodo anterior A y tiene el nodo anterior B, no vamos a colocar nada porque de la raíz, desde allí es donde va a salir todo. Costo acumulado. El costo acumulado lo vamos a colocar en 0. Así se inicializa la variable. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque necesitamos un inicio. Y este inicio siempre va a ser igual. El resto lo vamos a dejar en asterisco y vamos a colocar aquí un valor muy grande. Asterisco y un valor muy grande. Asterisco y un valor muy grande. ¿Ok? Ahora, cada iteración cuenta con una pregunta. Cuenta con dos preguntas. La primera pregunta es, se lo voy a escribir aquí. En cada iteración vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer dos. La primera es, ¿cuál es el costo acumulado mínimo? ¿Cuál va a ser el costo acumulado mínimo? ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? Entonces yo, en la columna que tengo, voy viendo, esto es infinito, esto es infinito, esto es infinito. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? El de A. Así que esto también hace parte de la inicialización, porque siempre la raíz es la que nos va a dar aquí en donde dice mínimo. La segunda pregunta es 2. ¿Cuáles son los arcos que salen de mínimo? Con esas dos preguntitas es lo que conforma el conjunto de cada iteración. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? Y 2, ¿cuáles son los arcos que salen de mínimo? Entonces, empecemos. Inicialización. Vamos a tener dos características. ¿Quién es el nodo anterior? Y el costo acumulado. Ese costo acumulado va a empezar en 0 para el nodo raíz y todo lo demás va a ser infinito y asterisco para los demás porque eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es el nodo anterior a C que me da la ruta mínima? ¿Cuál es el nodo anterior a D que me da la ruta mínima? ¿Cuál es el nodo anterior a B que me da la ruta mínima? Como no hay ruta, como no se puede tener una ruta mínima saliendo desde un punto, por eso no colocamos nada aquí. Empezamos nuestra primera iteración. Hacemos la pregunta. 1. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? Infinito, infinito, infinito es A. Listo. A es nuestro costo acumulado mínimo. 2. ¿Cuáles son los arcos que salen de mínimo? Entonces venimos acá. Bueno, los arcos que salen de mínimo son AB, son AD y AC. Esos son los arcos que salen de mínimo. Listo, perfecto. Ahora, para ir desde A
hacia B me cuesta 3.1 o 3.100 pesos. Me cuesta 3.1. ¿Es menor que infinito? Sí. Como es menor que infinito, entonces actualiza nuestra etiqueta y dice, para ir a B te sale más barato meterte por mínimo, por el que nosotros tenemos acá, por A, y te está costando, como el costo acumulado era de 0, 0 más 3.1. Esto yo lo voy a hacer varias veces. Solamente se hacen para los que salen de mínimo. Voy. Siguiente arco, AD. AD tiene un costo de 4.89. 4.89 más 0, más el costo acumulado, es menor que infinito. Perdón, este es D. Es menor que infinito. Sí es menor. Entonces te sale mejor meterte por A y te está costando 4.89. AC. El otro arco que sale es de A a C. Cuesta 2.4. 2.4 es menor que infinito. Sí. Entonces se actualiza mínimo y 2.4. He terminado mi iteración. ¿Cómo sé que la he terminado? Porque ya utilicé todos los arcos que salen de mínimo. Ahora, siguiente iteración, me devuelvo a las preguntas. Siguiente iteración dice: 1. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? Entonces vengo y evalúo esto que está aquí. 3.1, 2.4, 4.89. Ok, el costo acumulado mínimo es 2.4. Antes nuestro costo acumulado era de 0. Ahora nuestro costo acumulado es de 2.4. Paso 2. ¿Cuáles son los arcos que salen de mínimo? Nuestro mínimo fue C. ¿Cuáles son los arcos que salen de mínimo? Entonces vamos a ver cuáles son los que salen del mínimo. Los que salen de mínimo son CD. 4.89 dice ahí. Y este 3.98 o 28. 3.28. Listo. Los que salen de C. Los que salen de C entonces son CD y CB. Cuando nosotros encontremos el costo acumulado mínimo, inmediatamente ya no tenemos en cuenta en otras iteraciones ese nodo. Cuando uno dice aquí mínimo es A, ya terminó de buscar cuál es el mínimo hacia ese nodo. Mínimo C, ya encontré cuál es la mejor forma, la manera más corta, más barata de ir hasta C. Ya no tengo que estar buscando más. Entonces salen esos dos nodos, vamos a evaluarlos nuevamente. Ir de C a D me cuesta 2.89, pero a mí no me interesa saber cuál es el costo de C a D. A mí lo que me interesa es desde A hacia todos los demás. Así que aquí se tiene que sumar, inclusive en la iteración 1 también lo hicimos, pero la suma fue 0. Aquí también tenemos que sumar 2.4 más el 2.89. Eso nos da 5.29. 5.29 es menor que 4.89. No lo es. No es menor. Entonces no se actualiza y pasa a la siguiente iteración. Veamos otro arco. El arco CB. El arco CB dice que es de 3. El de CB es de 3.35. 3.35 es lo que me cuesta ir desde C hacia B, pero lo que a mí me interesa es lo que llevo desde A, por eso le tengo que sumar este 2.4. Entonces, 2.4 más 3.35 me da 5.75.
¿Es menor que 3.1? No, no es menor que 3.1, entonces no se actualiza. Y como ya he terminado todos los arcos que salen de mínimo, que en este caso para esta iteración fue C, acaba la iteración 2. Iteración 3. Hacemos la pregunta. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? El costo acumulado mínimo es B. Entonces, como ya yo encontré la manera más corta de llegar hacia B o más barata de llegar hacia B, ya no tengo que buscarlo más. El costo acumulado ahora va en 3.1. Entonces, segunda pregunta, ¿cuáles son los arcos que salen de B? Miren, a pesar de que hacia C sale BC, se supone que el algoritmo ya encontró supuestamente la menor forma de llegar hasta C, la manera más barata de llegar hasta C. Sin embargo, aunque yo lo tuviese en cuenta, se van a dar cuenta que no cambia en nada este A, 2.4. Entonces, los que salen de B son BC y BD. Lo que yo les estoy diciendo es, este arco BC ni siquiera lo tenemos que evaluar porque ya encontramos la mínima manera de llegar a C. Sin embargo, luego evaluémoslo y dice 3.28 más 3.1 es menor a 2.4, no. Es decir, aunque me devuelva y lo tenga en cuenta, de todas maneras no va a pasar nada. Entonces, este arco igual no sigue siendo atractivo. BD es el arco que sale de B. Entonces, 2.4 más 3.1 da 5.5. 5.5 es menor a 4.89. No, no es menor. Y no se actualiza. Siguiente iteración. Iteración 4. ¿Por qué he terminado la iteración? Porque ya no me quedaron más arcos de los que salían de mínimo. Iteración 4. Mínimo. Mínimo costo acumulado. D. Ya encontré el mínimo y ya no tengo más nada que evaluar. Ya no, y aunque este saliera hacia C o hacia cualquier otro, ya había encontrado yo el mínimo. Y este fue el fin. Sin embargo, esto lo vamos a hacer con otro ejercicio un poquito más rápido. Entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Lo que nosotros hemos encontrado en esta serie de pasos es el árbol de rutas mínimas, también ya conocido como el árbol de envergadura máxima o el árbol de rutas atractivas. ¿Cuáles son las rutas que hacen parte de la red de la red de rutas mínimas, perdón? Entonces, miren, nuestra red estaba compuesta por 4 nodos, pero ahora solamente unos seleccionados nodos son los que van a ser parte de la red de rutas mínimas. ¿Cómo sabemos cuáles son estos? No tienen nada que ver con esto que está acá. Ojo con eso, no tienen nada que ver, porque los estudiantes piensan que la ruta mínima está aquí, que la ruta mínima es ACBD, que es ACBD. Eso no tiene nada que ver. Esto simplemente, esta no es la ruta mínima. Repito, no es. Esto simplemente fue una tablita, una fila para yo llevar el nodo mínimo. Para llevar el nodo mínimo y saber cuáles eran los que salen de ahí y no perderme. Pero esta no es el árbol de rutas mínimas. Esto no es. Miren lo que yo he encontrado en esta tabla. Lo que dice es, para tú ir hacia D, el nodo anterior terminó en A. Para tú ir hacia D, métete por A. Así que, para ir a D, me sale mejor tomar el nodo directo A. Para ir a C, el costo último, que fue 2.4, que fue el menor, su nodo anterior es A. Entonces te sale mejor para ir a C, meterte por A. Para ir a B,
el nodo anterior de los resultados que obtuvimos fue A. Así que para ir a B te sale mejor meterte por A. Y lo que tenemos aquí se le conoce como el árbol de rutas mínimas. Desde A hacia todos los demás. Sin embargo, este fue un ejercicio muy sencillo, con poquitos arcos. De todas maneras, vamos a hacer otro bastante rápido. Ahora, esto que yo tengo acá todavía no es la asignación. Apenas decidí el criterio que van a utilizar los conductores o los viajeros para llegar a cada uno de los puntos. ¿Cómo así? Para llegar a D se van a meter por este camino. Para llegar a B se van a meter por este otro y para llegar a C se van a meter por este otro. Esto se hubiera obtenido de la misma manera viéndolo a simple vista por aquí. A simple vista. Sin embargo, ellos siempre forzan a utilizar el algoritmo. Listo, tenemos nuestras rutas mínimas. Ahora viene la etapa de asignación. La etapa de asignación entonces es tomar la información de viajes, que la tengo aquí, desde ese nodo hacia todos los demás y asignarlos a la red. Entonces, la asignación ¿en qué consiste? En decir, de A hacia B quieren viajar 15 personas. ¿Qué ruta van a utilizar? Esta. De A hacia C quieren viajar 22 personas. ¿Qué ruta van a utilizar? Esta. De A hacia D 34 personas. ¿Qué ruta van a utilizar? Esta. Listo. Ya terminé la asignación. Eso es toda la asignación. Sin embargo, como les digo, este ejercicio lo escogí simplemente para esto. Pero ahora vamos a hacer uno más largo. Listo. Esa es la asignación. Eso es lo que me piden. Usualmente estos ejercicios piden tanto la asignación como el costo del sistema. ¿Cuál sería el costo del sistema? Entonces, el costo del sistema vendría siendo la suma de la contribución de este arco, la contribución de este arco y la contribución de este arco. Ahora, si yo sé que al utilizar este arco me generaba un costo de 3.1, el de D me generaba un costo de 4.89 y este de 2.4, entonces el costo total del sistema se calculará como la multiplicación de los 15 viajeros ya asignados por el valor más, lástima que aquí utilice varios colores, 15 por 3.1 más la cantidad de viajeros que fueron 34 asignados por 4.89 más 22 por 2.4 y todo eso lo voy a multiplicar por 1000 porque yo dejé todo en miles de pesos. Sea lo que me dé el resultado, ese es el costo total del sistema. Seguidamente vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer este. Entonces, para la realización de este va a ser exactamente lo mismo, solamente que este es un poquito más interesante. Ya no tengo que dejar que convertir esto a pesos o a nada porque ya eso está, ya tengo las características de la red. No me dicen desde qué arco salir, desde qué nodo salir, pero solamente me dan la información para asignar los viajes desde A hacia todos los demás. Así que evidentemente es el A mi nodo raíz. Entonces empieza el algoritmo. Voy a hacer esto. Entonces empieza el algoritmo. Vamos a colocar en una columna todos los nodos. A, B, hasta la G. Listo. Paso 1 es el inicio, la inicialización de las variables. Recuerden que vamos a tener dos. Vamos a tener nodo anterior y costo acumulado. El costo acumulado va a empezar en 0 para nuestro nodo raíz, que es este. ¿Por qué sé que es este? Porque la pregunta solamente me brinda la información de ese arco, de ese nodo, perdón.
Entonces empezamos en nada, ningún nodo anterior y costo acumulado 0. Para todos los demás, asterisco y un número muy grande. Asterisco y un número muy grande, y así para todos. Aquí vamos a llevar el mínimo cuando hagamos la pregunta cuál es el arco que tiene, cuál es el nodo que tiene, que presenta el menor costo acumulado. Siempre nos va a salir que aquí nos va a dar la raíz. Entonces, empecemos. Mínimo A, costo acumulado 0. Los arcos que salen de A, ¿cuáles son? Bueno, tengo este y este. Tengo 4 nodos que salen de A. Entonces, evaluemos el primero, AD. AD cuesta 6, más 0, 6. 6 es menor que infinito, sí es menor que infinito, entonces se actualiza. Te sale mejor meterte por A y te está costando por el momento 6. Otro arco, ya evalué el AD. Otro arco, vamos con el AE. AE cuesta 5, más 0, 5. Menor que infinito, sí. Entonces te sale mejor meterte por aquí, 5. Otro, este que está aquí, AB, te cuesta 4. 4 más 0, el costo acumulado que llevo es 4. Menor que infinito, sí. A y te está costando 4. Aquí ya no tengo que hacer más nada. Siguiente nodo, hasta C, cuesta 4. 4 más 0, 4. Menor que infinito, sí lo es. Se actualiza con el mínimo, que aquí en este momento va por A, y te cuesta 4. Listo. Miren que hubo ciertos nodos que no tocamos porque el A no salía hasta por allá, no tocaba G, no tocaba F. Sin embargo, en esta iteración sencillamente no se actualizaron, no les pasó nada, es decir, pasan a la siguiente iteración inafectados. Esta fue nuestra iteración número 1. Vamos para la 2. Entonces hago la pregunta. ¿Cuál es el costo acumulado mínimo? Entonces tenemos aquí 4, 4, 6, 5, infinito, infinito. Acá tenemos dos costos mínimos iguales. ¿Cuál de los dos cogemos? El que ustedes quieran. Pueden coger C, pueden coger B, el que ustedes quieran, literalmente. Cuando tengan dos números iguales, dos mínimos iguales, cogen el que ustedes quieran. Voy a coger el de B. Entonces, mínimo B. Listo. Ahora, ¿cuáles son los arcos que salen de B? Tenemos este que cuesta 1. Entonces, nuestro costo acumulado ahora va en 4. Nótenlo aquí. Nuestro costo acumulado ahora va aquí en 4. Listo. Entonces, mínimo B, los que salen de B. Entonces, tengo de B y D cuesta 1. Más 4, 5. Menor que 6, si es menor, entonces se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Te sale mejor meterte por el nodo B y te está costando 5. Otro que sale de B hacia E. Hacia E cuesta 1, más el costo acumulado 4. Me da 1 más 4, 5 hacia E. 5 es menor que 5, no. Solamente se actualizan aquellos que sean estrictamente mayor. Si no es mayor, si no es estrictamente menor, si no es menor, no se actualiza. Como fue este caso. Repito el de E. De B a E cuesta 1, más el costo acumulado 4, 5. 5 es menor que 5, no. Y la condición es estrictamente menor para que se actualice. Por eso no se actualizó. Vamos, otro nodo, otro arco, perdón. BC cuesta 2, más el costo acumulado 4, 6. Menor que este 4, no es menor. Sigue saliendo mejor meterse por A y que cueste 4 en vez de 6.
Otro que sale de B, sale este. F. De B hacia F cuesta 3, más el costo acumulado 4, 7. Estoy en F. Menor a infinito, sí es menor a infinito. Entonces te sale mejor que te metas por B y te está costando 7. Nodos que salen de B, arcos que salen de B, no salen ninguno más. Listo. Como este nodo no fue afectado, simplemente pasa a la siguiente iteración sin ninguna alteración. Iteración 3. Hacemos la pregunta: ¿cuál es el nodo que tiene el costo mínimo? C. C tiene el costo mínimo. Miren que ahora nuestro costo mínimo sigue en 4. Por eso les estaba diciendo que daba lo mismo escoger B o C. Porque si escogíamos el C en la primera iteración acá, en la segunda iteración, perdón, aquí íbamos a escoger el otro. Entonces da exactamente lo mismo cuál de los dos cojan. Entonces ya encontré el mínimo hacia C. Nuestro costo acumulado está en 4. Siguiente pregunta. Los que salen de C. Los que salen de C son nada más. 4. De C a F cuesta 4. Más 4, 8. Menor que el 7, no es menor, entonces no se actualiza y no pasa nada. No se actualizó. Listo, terminé con los nodos. Aquella información que no se haya actualizado pasa a la siguiente iteración normal. Ahora, cuarta iteración. ¿Cuál es el costo mínimo? Tenemos dos mínimos, que son estos dos 5. Cualquiera que nosotros escogemos va a estar bien. Tomemos el de B. Entonces, ya encontré la ruta mínima hacia... esto no es B, esto es D. Ya encontré la ruta mínima hacia D y aquí en mínimo D. Entonces, los que salen de D. Vamos a ver cuáles son los que salen de D. De D salen que cuesta 1, y que está aquí, que cuesta 3. Entonces dice, DE, para ir a E, metiéndote por D, cuesta 1, más 5, 6. Menor que 5, no. Menor que 5, no se actualiza. Estoy aquí evaluando el de E. De D hacia E cuesta 1 más el costo acumulado que es 5, 6. Y para E ya yo encontré una mejor que es metiéndome por A. Entonces nos actualiza a 5. El otro que sale es 3. De D hacia G cuesta 3 más el costo acumulado 5, 8. 8 es menor que infinito, sí, entonces se actualiza. Te sale mejor meterte por D y te está costando 8. Como ya he terminado con todos los nodos que salen de D, de aquí pasa a la siguiente iteración. Nuevamente, mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo aquí es E. Nuestro costo acumulado está en 5. ¿Cuáles son los nodos que salen de E? Entonces de E salen. De E salen que está aquí y que está acá. EG cuesta 3. Más 5, 8. Menor que 8, no lo es, entonces no se actualiza de 8. De E a F cuesta 1. Más 5, 6. Menor que 7, sí se actualiza. E6. Y aquí ya había encontrado el mínimo. Aquí me falta una rayita. Terminó la iteración 5. Iteración número 6. Pregunto, ¿cuáles son los mínimos? Entonces aquí dice que el mínimo acumulado es 6. De aquí que es el de F. Entonces los que salen de F.
Los que salen de F son este que cuesta 1 y este que cuesta 2. Sin embargo, supuestamente el algoritmo me dijo que ya yo había encontrado la mínima hacia E. Así que, aunque lo evalúe o no lo evalúe, ya el algoritmo me está diciendo que yo encontré eso. Sin embargo, lo vamos a meter. Vamos a tenerlo en cuenta. De F hacia E cuesta 1. Más 6, 7. Menor que el 5, no. Entonces no pasa nada. Es decir, cuando ustedes encuentren la ruta mínima hacia uno de los puntos y encuentren arcos que salgan otra vez hacia ese punto, aunque lo evalúen o no, no les va a cambiar nada. F hacia G cuesta 2. 2 más 6, 8. Menor que 8, no lo es. Entonces no se actualiza. Siguiente iteración. Séptima. ¿Cuál es el nodo que tiene el costo mínimo? Es G y terminé. Mínimo aquí G y he terminado. Lo que yo he encontrado acá entonces es el resultado de la ruta mínima. Sin embargo, no la tengo gráficamente todavía. Entonces, A, B, C. Ok, nuestra red era de esta manera. A, B, C, D, E, F y por aquí tenía un G. Entonces, lo que les decía, los estudiantes piensan que este algoritmo da cuál es la mejor ruta desde A hacia el último punto, hacia G. No, lo da hacia todos, inclusive el último y el que más cercano y todos. Vamos a ver cómo es nuestra respuesta, cuál es nuestro árbol de rutas atractivas o nuestra red de rutas mínimas. Se estima de la siguiente manera. Para ir hacia G, el resultado te dio que el nodo anterior tenía que ser D. Así que para llegar a G, métete por D. Vamos con el F. Para llegar a F, nuestro resultado dio que si te metías por E, era mejor para llegar hacia F. Era mejor. Entonces, métete por E. Para llegar a E, era mejor. El resultado nos dio que era mejor meterse por A. Para D, nuestro resultado nos dio que era mejor meterse por B. Para C, nuestro resultado nos dio que era mejor meterse por A. Y para B, nuestro resultado nos dio que era mejor meterse por A. ¿Cómo sabemos si nuestro procedimiento estuvo bien o mal? Este algoritmo nunca da dos maneras para llegar al mismo punto. Nunca. Solamente hay una única forma de llegar a un solo punto. El algoritmo nunca da dos maneras para llegar al mismo punto. Nunca. Siempre para llegar a F tengo una única manera. Y es AF. AEF para llegar hacia F. Para llegar a G la única manera es ABDG. Y ojo, nuevamente, no tiene nada que ver con esto que está aquí. Esto era simplemente para yo saber que si el nodo se actualizaba, como en este caso, yo lo iba a actualizar por este que está aquí, por el mínimo. Si el nodo se actualizaba, yo lo iba a actualizar por este. Aquí no se actualizó. Listo. Esto no es la etapa de asignación. Apenas he encontrado el criterio. La gente va a utilizar esas rutas. Ahora, ¿cómo se hace la asignación? La asignación, entonces, se realiza teniendo en cuenta la matriz origen-destino, solamente de nuestro punto raíz, que en este caso fue de A. Solamente de nuestro punto raíz. Por eso este enunciado no se molesta en darnos el de B, el de C, el de D, solamente porque les interesa la de A. Miren cómo es la etapa de asignación y aquí casi que el 30% de los estudiantes se equivoca en este paso. ¿Cómo va a ser la asignación? Miren, de A
hacia B se realizaron 200 viajes. Esos viajes van a tener el criterio de viajar por rutas mínimas, es decir, por esto que está aquí. Esos 200 ya encontramos cuál es su ruta mínima y es este arco que está aquí de A, B. Así que por allí se van a meter los 200. Perfecto. C es 0, así que por aquí no va a ir nadie. Pero miren lo que pasa aquí. D, 1000. He encontrado que los estudiantes tienen una dificultad para asignar viajes de este estilo. 1000. Entonces he visto que hacen esto. Ok, de 1000. Y eso no está del todo mal, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así tal cual como está, 1000, lo que estoy diciendo es que de B hacia D viajaron 1000 personas. Y eso no es lo que me dice esta matriz origen-destino. ¿Ok? Evidentemente la matriz origen-destino me dice que como destino, como origen y como destino, tienen D. O sea que se quedan allí en D. O sea que evidentemente tienen que entrar 1000 por aquí. Sin embargo, si yo lo dejo así como 1000, estoy diciendo que esos 1000 se generaron aquí en B. Y ese no es el origen de esos 1000 viajes. El origen de esos 1000 viajes, aquí lo está diciendo, es A. Así que por este arco que está acá, el AB, también tienen que ir los 1000 viajes. 1000 por aquí, 1000 por acá y se quedaron allí. Lo mismo va a pasar con, bueno, E, 500. Ese 500, como no tienen otra forma de llegar hacia E, sino por acá, pues por acá se van a meter los 500. Pero lo mismo va a pasar con el F, con estos 10 viajes de aquí. Los estudiantes marcan aquí 10 y eso es correcto, pero no está bien si lo dejo así. Porque estoy diciendo que de E hacia F viajan 10. Y es que es desde A hacia F el que viajan 10. Así que tanto 10 por acá como 10 aquí. 5000. Entonces, evidentemente ese 5000 tiene que llegar hacia G. Sin embargo, por aquí tienen que meterse esos 5000 y por acá tienen que ir yendo esos 5000. Esa es la asignación. Entonces, para dejar el resultado en limpio, 6200 A, B. Acá tengo otro de 6000 hacia D. Aquí tengo uno de 5000. Y acá tengo uno de 510 y 10. Para dejar el ejercicio en limpio, esto es lo que se le conoce como la asignación de viajes considerando la ruta a mínimo costo. Las rutas a mínimo costo me lo da el algoritmo y la asignación la realizo yo. Luego el enunciado tenía una parte B. Dice, calcula el beneficio de realizar obras sobre el arco AD si se conoce que la inversión propuesta reducirá el costo de viaje sobre el arco en 2000 pesos. Calcula el beneficio de realizar obras sobre el arco AD, o sea, sobre este que está aquí. El que costaba 6000. Se va a realizar una intervención, yo dije inversión. Se va a realizar una intervención que va a reducir el costo en 2000 pesos. Si va a reducir el costo en 2000 pesos, quiere decir que esto no va a costar 6, sino que va a costar 4. Si dijera si va a reducir el costo a 2000 pesos, es que esto va a costar 2. De todas maneras, esas son cosas que se le preguntan al profesor. Profesor, ¿esto es que va a reducir el costo hasta 4 o hasta 2? Por la cuestión de interpretación de este en 2000 pesos. ¿Por qué me están hablando de esta parte? Quiero que se den cuenta en nuestro árbol de rutas mínimas dónde está el nodo AD. El nodo AD no fue un nodo
Ya, no fue un nodo que pertenecía a nuestras rutas mínimas. Ya, el nodo AD. Lo que me está diciendo el enunciado es, ¿qué pasaría si tú me realizas el ejercicio completo nuevamente, no poniendo un 6 allí, sino poniendo un 4? Y hay que realizarlo nuevamente todas las iteraciones. Muy posiblemente ese arco entre en las rutas atractivas para los usuarios, es decir, para las rutas mínimas,